Proyección de ventas corto plazo, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, señal de control o rastreo. Bienvenidos a este video, estimados y apreciados aprendices del Centro de Gestión Industrial, curso de Excel. Les habla Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital. En este video vamos a hablar de las proyecciones de corto plazo. Ya en otros videos hablamos de proyecciones de largo plazo y las proyecciones de corto plazo que vamos a emplear en esta ocasión son el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado y la señal de control o rasteo para los dos promedios. Eh, Existen otras proyecciones de corto plazo como es el suavizamiento exponencial y el suavizamiento exponencial con corrección por tendencia o suavizamiento exponencial doble. En otros videos, tal vez en otra ocasión, estaremos hablando del suavizamiento exponencial y el suavizamiento exponencial con corrección por tendencia. Hoy vamos a hablar del promedio móvil y para explicarlo vamos a desarrollar un ejercicio. El ejercicio dice: el jefe de inventarios de una empresa desea desarrollar un sistema de pronóstico a corto plazo para estimar el volumen de inventario que fluye de su almacén todas las semanas. Él cree que la demanda de inventario por lo general ha sido estable con algunas ligeras fluctuaciones aleatorias de una semana a la siguiente. Un analista de las oficinas centrales de la empresa sugirió que utilizara un promedio móvil de 3, 5 o 7 semanas. Antes de tomar una decisión, el jefe de inventarios decidió comparar la precisión de cada una de ellas en relación con el periodo de las 10 semanas más recientes. En la tabla se muestran los datos históricos de la demanda real de inventario de las últimas 17 semanas. Después de comparar la precisión, deberá hacer el pronóstico para la semana 18. También decidió, como parte del control, verificar si el método utilizado para pronosticar con 3, 5 o 7 semanas es el adecuado, para lo cual deberá calcular el error o desviación del pronóstico, la suma continua de los errores, el error o desviación absoluta del pronóstico y también su acumulado y la desviación absoluta media y la señal de control. En la tabla podemos observar la información de 17 semanas y las últimas 10 semanas corresponden desde la 8 hasta la 17. La tabla se ha diseñado para trabajar con promedio de 3 semanas y calcular su desviación absoluta. Trabajar con promedio de 5 semanas y calcular su desviación absoluta y trabajar con promedio de 7 semanas y calcular su desviación absoluta. De tal manera que vamos a empezar con el promedio de 3 semanas. La fórmula que se utiliza en el promedio móvil simplemente es la fórmula promedio, y esta fórmula se caracteriza porque a medida que avanzan los periodos se va descartando el periodo más antiguo y se va incluyendo el nuevo periodo, pero siempre se mantiene el número de periodos constante. Es decir, si estoy trabajando con 3 semanas, siempre van a ser 3 semanas las que promedie, y a medida que va apareciendo un nuevo dato de ventas reales, se descarta la última semana y se incluye la nueva semana para calcular el siguiente periodo. Vamos a calcular el promedio para 3 semanas. El promedio para 3 semanas, entonces tenemos semana 1, semana 2, semana 3. Aquí podemos obtener el resultado en la celda C21.
Vamos a calcular este promedio para 3 semanas, entonces le decimos igual, abrimos paréntesis, tomamos el primer dato de la primera semana más el dato de la segunda semana más el dato de la tercera semana, cerramos y dividimos entre 3. Enter, y obtenemos un promedio de 105. Sería el primer promedio, y arrastramos hasta la semana 17. Nuestro último promedio es de 98.33, pero me dice que se van a tener en cuenta las 10 últimas semanas, entonces estas son las 10 últimas semanas de pronóstico que van entre la semana 8 y la semana 17. Estos datos que les acabo de colocar color azul serán los que tenemos en cuenta para el análisis, ya sea que el promedio haya sido calculado con 3 semanas, con 5 semanas o con 7 semanas. Es decir, vamos a tener en cuenta 10 datos calculados con 3 semanas, 10 datos calculados con 5 semanas y 10 datos calculados con 7 semanas para poder calcular la desviación absoluta y también la desviación absoluta media de cada una de las semanas. Calculamos la desviación absoluta. Esta desviación absoluta se puede calcular a través de la fórmula absoluta o la fórmula, o se puede programar un condicional también para calcularlo. A ver, vamos a calcularlo primero utilizando la fórmula ABS, que quiere decir valor absoluto, y lo que hago es restar de la demanda real el pronóstico, y entonces me da la desviación absoluta. La desviación absoluta me dio 5. Desviación absoluta quiere decir que siempre vamos a obtener el valor absoluto, no vamos a obtener valores negativos, y ya de esta manera hemos calculado la desviación absoluta de las 3 semanas, y los 10 últimos 10 datos son los que vamos a tener en cuenta para el análisis. Ahora vamos a calcular el pronóstico para, bueno, vale la pena mencionar que yo aquí calculé la desviación absoluta con la fórmula de valor absoluto que se llama ABS. Sin embargo, la hubiera podido calcular también a través de un condicional, pues como estamos trabajando cursos de Excel, es conveniente ver las diversas posibilidades. Entonces vamos a calcularla programando un condicional, y para ello le decimos igual si y le preguntamos si este valor, que es la demanda real, es mayor que este valor. Si eso sucede, entonces punto y coma de este valor reste este valor, y si eso no sucede, es decir que B21 no es mayor que C21, entonces en ese caso haga igual a este valor menos este valor. Entonces el uno sería B21 menos C21 y la otra sería C21 menos B21, y toma la posibilidad que sea la correcta y arrastramos. Entonces vamos a arrastrar hasta acá y nos da el 333, 28, 30 y en fin 467, y nos tiene que dar exactamente los mismos valores. Entonces aquí ya quedó calculado con el condicional. La primera forma la habíamos calculado con el nombre de valor absoluto. La función de valor absoluto. Ustedes lo pueden realizar como mejor les parezca.
Vamos a calcular ahora el pronóstico para las 5 semanas. Entonces para las 5 semanas tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas. El primer resultado lo obtendremos en la celda E23. Le decimos igual. Bueno, en el ejercicio de las 3 semanas lo que hicimos fue sumar los datos y dividirlos por 3. Aquí vamos a utilizar la función suma que nos da los mismos resultados. Entonces voy a inicio, le digo autosuma y le señalo los 5 primeros resultados. 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a la barra de fórmulas y le digo dividido entre 5. Y entonces de esta manera me está dando el promedio para las 5 semanas y arrastro. Y los datos que me sirven en este caso son los últimos 10. Inicio y le colocamos color azul. Listo. Ahora vamos a calcular la desviación absoluta y la desviación absoluta la vamos a calcular utilizando la fórmula de valor absoluto o como ya les dije pueden programar el condicional anterior. ABS, tomo la fórmula, tomo la demanda real menos el pronóstico para las 5 semanas, cierro paréntesis y le damos enter y arrastramos. Y los datos que me sirven son los 10 datos más recientes. Entonces la desviación absoluta, esa es la desviación absoluta para las 5 semanas. Ahora vamos a calcular el pronóstico para 7 semanas. Entonces para 7 semanas será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el resultado lo obtengo acá. Entonces puedo sumar los 7 valores o también puedo programar la fórmula para sumar cada uno de los 7 valores o utilizar la autosuma. En este caso voy a utilizar la autosuma, voy a inicio, le digo autosuma y le indico los 7 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. Y luego voy a la barra de fórmulas, coloco el cursor y le digo dividido entre 7. Y arrastramos. Perfecto. Ya está. Y ahora calculamos la desviación absoluta. Para calcular esta desviación absoluta podemos utilizar el condicional o la fórmula de valor absoluta. Voy a utilizar nuevamente aquí el condicional. Le digo igual si, le digo, si este valor es mayor que el pronóstico que acabo de calcular, entonces punto y coma, reste de este valor el pronóstico. Y si eso no sucede, punto y coma, entonces del pronóstico reste la venta real. Cierro paréntesis y le doy enter y la primera desviación me da 4.43 y arrastramos hasta la semana 17. Y
ya tenemos 10 datos de pronóstico calculados con 3 semanas, 10 datos de pronóstico calculado con 5 semanas y 10 datos de pronóstico calculados con 7 semanas. De tal manera que vamos a calcular en este momento la desviación absoluta total. Entonces sumo la desviación absoluta, le digo autosuma y observe que automáticamente me la señala, pero como vamos a utilizar los 10 últimos datos, seleccionamos los 10 últimos datos y le decimos enter. Y entonces nos está dando una desviación absoluta total de 104. Lo mismo hacemos para 5 semanas. Entonces voy al menú inicio, le digo autosuma y tomo los datos de las últimas 10 semanas. Y lo mismo hago para las 7 semanas. Voy al menú inicio, le digo autosuma y tomo los datos de las 10 últimas semanas. De tal manera que la desviación absoluta total para 3 semanas es 104. Para 5 semanas es 92.60 y para las 7 semanas es 96.29. Como ya tengo la desviación absoluta total, la divido por el número de datos y eso me da la desviación absoluta media. En este caso, el número de datos van a ser 10. Son los últimos 10 que van desde la semana 8 hasta la semana 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Yo podría calcular aquí el número de datos con la fórmula contar. Entonces le digo igual 104, que es la desviación absoluta, dividido entre contar. Y contar lo que me va a determinar es el número de datos. Entonces tomo la función contar y le señalo los datos desde la semana 8 hasta la semana 17, cierro paréntesis, y esa función contar lo que me va a colocar es el resultado de 10 en el denominador de la fórmula que está en la celda. Entonces observe que 104 dividido entre 10 da 10.4. Lo mismo hago para los datos de 5 semanas, igual a este valor dividido entre, abro paréntesis, no, llamo la función contar y le señalo los datos, el número de datos, cierro y entonces me da 9.26. Esta es la desviación absoluta media. Igual hago acá. Contar, tomo la fórmula contar y le señalo el número de datos y me da 9.63. Entonces analicemos ahora las desviaciones absolutas medias. Si promediamos con 3 semanas, la desviación absoluta media es de 10.40. Si promediamos con 5 semanas, la desviación absoluta media es de 9.26. Y si promediamos con 7 semanas, la desviación absoluta media es de 9.63. Si tenemos que escoger entre promediar con 3 semanas o promediar con 5 semanas o promediar con 7 semanas, escogemos la que dé menor desviación absoluta media, y la que está dando menor desviación absoluta media es la de 5 semanas, lo que quiere decir que el mejor pronóstico o el pronóstico más acertado se obtiene agrupando los datos de a 5 semanas para obtener
el promedio. Entonces, como ese es el pronóstico más adecuado, vamos a pronosticar la semana 18, que es lo que nos preguntan. Y la semana 18, pues como ya tengo programada aquí la fórmula, simplemente arrastro. Y me da entonces que el promedio para la semana 18 es de 102. Bueno, aquí en realidad lo que se muestran son los datos que se promedian para las 3 semanas, para 5 semanas y para 7 semanas. El primer dato, o sea que ese resultado estaría haciendo referencia a los resultados de esta fila. Vamos a colocarle un color amarillo quemado. Entonces, si miramos los resultados, aquí están promediando 105 más 130 más 85 dividido entre 3. ¿Cuáles son esos datos? Sería 105 más 130 más 85. Serían estos tres datos que por ahora les vamos a colocar color rojo. Esos serían los tres datos que estamos promediando para obtener el primer resultado. Para obtener el primer resultado con 5 semanas, estamos promediando 90 con 5 semanas, sí, 90, 110 más 105 más 130 más 185, que serían estos datos de acá. Les voy a colocar fondo verde. Esos serían el promedio para 5 semanas, el primer promedio para 5 semanas. Mejor dicho, esto es una muestra de cálculo. Y para 7 semanas, entonces para 7 semanas serían desde 100, 125, 90, 110, 105, 130 y 185. Sería este valor y sería el resultado de la fila 25. Esta es una muestra de cálculo y aquí lo que estamos haciendo es calculando el promedio para la semana 18, que ya lo calculamos acá, pero se calcula con base en 5 semanas. Por lo tanto, ese promedio sería 105, 1, 122, 83, 95, 4 y 5. O sea que calculemos ese promedio, que es este mismo. Ya aquí, como estaba programada la fórmula, lo calculamos, pero lo vamos a calcular aquí otra vez. Entonces simplemente vamos a inicio, le decimos autosuma y le señalamos que nos tome los últimos 5 datos que van desde el 115, 1, 2, 3, 4 y 5, y lo dividimos entre 3, entre 5, perdón. Enter. Y entonces es este mismo promedio que nos dio aquí arriba. Arriba ya teníamos programada la fórmula. Lo mismo podemos hacer con estas muestras de cálculo para calcular la fila de color amarillo, que es el primer dato. Entonces vamos a hacerlo y vamos a utilizar la función suma inicio autosuma, y entonces vamos a tomar los 3 primeros datos que nos sirven para ese promedio, que son estos 3. Me voy a la barra de fórmulas y le digo dividido entre 3, y entonces de esta manera obtengo 106, que es este resultado. Ahora vamos a calcular este resultado. Entonces ese resultado se le dice inicio autosuma y se cogen los 5 datos, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a la barra de fórmulas y le digo dividido entre 5. Enter. Y entonces me dio 104, que correspondería a este resultado. Y ahora vamos a calcular acá este, que es con los últimos, con los 7 datos. Entonces voy a inicio, le digo autosuma y le señalo los 7 datos, que serían todos estos, dividido entre 7. Y entonces de esa manera obtengo 106,43. Entonces esta es la muestra de cálculo de
la primera fila, que corresponde a la primera de las 10 semanas que estamos analizando. Entonces la conclusión final acá es que la mejor agrupación para pronosticar con estos datos que tenemos es de 5 semanas y el promedio para la semana 18 es de 102. Estamos trabajando la demanda real de inventarios en miles de dólares, o sea que esto será $102,000. Bueno, acá pues les recomiendo leer esto, son cuestiones que yo ya he dicho, pero para ratificarlas están escritas ahí. Ahora vamos a realizar el control del pronóstico. Para ello tenemos que hallar la señal de control o la señal de rastreo. Procedemos al control del pronóstico con 3 semanas, es decir, el promedio móvil, el control del promedio móvil que calculamos con 3 semanas, y para ello utilizamos las 10 semanas que se están analizando de acuerdo con el planteamiento del ejercicio. Entonces aquí tenemos enumeradas las 10 semanas y vamos a traer la demanda real para esas 10 semanas, que son las últimas de los datos que se disponen. Entonces las 10 semanas van desde la semana 8 hasta la semana 17 y esos son los datos de la demanda real que me sirven. Arrastro y ya tengo los 10 datos. A continuación traigo la demanda pronosticada, entonces esa ya la calculamos, ya calculamos promedio móvil con 3 semanas, ese pronóstico es el que nos sirve, vamos y lo buscamos acá, pronóstico con 3 semanas, y lo tomamos para las últimas 10 semanas, que son las semanas que estamos analizando, y lo arrastramos. Luego vamos a calcular el error o la desviación del pronóstico. Lo que hacemos es, de la demanda real o de las ventas reales, restamos la demanda pronosticada y arrastramos. En la siguiente columna se llama la suma continua de los errores del pronóstico. Lo que hacemos es acumular esta columna. Entonces el primer acumulado, el primer dato para la primera semana, el acumulado será el mismo, y para la segunda será la primera más el dato de la segunda, entonces será igual al acumulado de la primera más el dato de la segunda, y de esta manera ya queda programada la fórmula para calcular todos los acumulados. Error o desviación absoluta es sacarle el valor absoluto a la columna de error. Recuerde que el valor absoluto solo da números positivos. Entonces, como ya tenemos calculado aquí el error, le calculamos su valor absoluto con la fórmula ABS, o también se puede programar el condicional como lo hicimos en los cuadros anteriores. Entonces observe que esta columna es esta misma, pero es el valor absoluto, por eso todos sus valores son positivos. Y ahora esta columna la acumulamos. Entonces el acumulado para el primer periodo es el mismo, el acumulado para el segundo periodo será el acumulado del primero más el dato del segundo periodo, y ya obtengo el acumulado del segundo, y como ya programé la fórmula, arrastro y me calcula el acumulado para todos los periodos. En el caso de que yo no vaya a hacer control, es decir, que no vaya a calcular señal de control o de rastreo, hasta aquí llegan los cálculos, y con base en estos resultados yo podría tomar la decisión
si es mejor pronosticar con 3, 5 o 7 semanas, haciendo este mismo cuadro para las 5 y para las 7, y basado en los resultados que voy a obtener. Aquí tengo la desviación absoluta la desviación absoluta total acumulada. Entonces voy a inicio, le digo autosuma y sumo los datos. Aquí debo escribir el número de datos, que lo voy a hallar como ya lo hallamos anteriormente, pero acá lo vamos a escribir, contar con la fórmula contar, y señalo todos los datos, cierro paréntesis y entonces me da que son 10 datos. Y ahora calculo la desviación media absoluta dividiendo la desviación absoluta total entre el número de datos. Y entonces me da que la desviación media absoluta en el periodo n es de 10.40 para n periodos, mejor, que coincide con la que ya habíamos calculado acá, vea. Pero el objetivo de este cuadro nuevo es calcular la señal de control, y para calcular la señal de control debo calcular ya no la desviación media absoluta total, sino la desviación media absoluta para cada periodo, porque en función de esta columna y de esta columna voy a calcular la señal de control. Entonces la desviación media absoluta para el primer periodo será 467 dividido entre el número de periodos. Para el siguiente será 9 dividido entre el periodo 2, 18 dividido entre el periodo 3 y así sucesivamente. Ahora, aquí yo calculé la sumatoria de esta columna y me dio 104. Como aquí voy acumulando, el último resultado debe ser igual a esta sumatoria. Entonces arrastramos uno más y observen que son iguales. Y aquí calculamos la desviación media absoluta. Si arrastro una más, me va a calcular la desviación absoluta media, que es este mismo valor. Como ya les digo, esto lo estoy haciendo solo cuando voy a hacer control, y si no hubiera llegado el cálculo hasta esta columna para tomar la decisión con qué número de semanas es mejor pronosticar. Ya tenemos, vamos a calcular la señal de control. La señal de control es la división de la suma continua de los errores del pronóstico, que es esta columna, dividido entre la desviación media absoluta, que es esta columna. Le decimos igual y dividimos. Y entonces observe que la primera señal de control nos dio negativa, y arrastramos y observamos cuál de los valores es el mayor. Tenemos que el mayor de los valores es 243. Esto quiere decir que este método con el que estamos pronosticando y utilizando 3 semanas es correcto, puesto que la señal de control es 2.43 y está dentro de los límites permisibles. Los límites permisibles para la señal de control estadísticamente son 3.75 y menos 3.75 desviaciones medias absolutas. Esta columna lo que me está indicando a mí es el valor de desviación del número de desviaciones medias absolutas. Al dividir la suma continua de los errores del pronóstico entre la desviación media absoluta,
lo que me da es el número de desviaciones medias absolutas que hay acumuladas en la suma continua de los errores del pronóstico. Eh, esta columna nos resulta útil siempre y cuando tengamos conocimiento de que los límites positivos y negativos para la señal de control son 3.75 desviaciones medias absolutas y menos 3.75 desviaciones medias absolutas. Este número de estos límites han sido calculados en función de la teoría estadística que relaciona la desviación media absoluta con la desviación estándar. Entonces, no hay ningún valor negativo que supere el 3.75, ni hay ningún valor positivo que supere el 3.75. Luego la señal de control está dentro de los límites adecuados, y esto quiere decir que el método que estamos utilizando para el pronóstico es adecuado, y la agrupación que estamos haciendo del promedio móvil con 3 semanas también es adecuado. Si nos hubiera dado acá un valor superior a 3.75 o inferior a menos 3.75, entonces la señal de control se estaría saliendo de los límites, y en ese caso no sería adecuado el pronóstico con ese método o con esa agrupación de semanas. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el pronóstico en promedio se desvía en 10.4 unidades, que es la desviación media absoluta, y que la señal de rastreo o control es igual al mayor valor, que es 2.43. Puede ser el mayor positivo o el menor negativo. En este caso, la mayor magnitud es 2.43, que corresponde al mayor positivo. Entonces decimos que la señal de rastreo o control es de 2.43 desviaciones medias absolutas, que está dentro de los límites de 3.75 y menos 3.75, lo que quiere decir que el pronóstico es adecuado y que podemos utilizar la agrupación de 3 semanas, aunque puede haber otra agrupación que sea menor porque dé menor desviación absoluta media, y también en ese caso nos puede dar que la señal de control está dentro de los límites, como va a suceder con la semana 5. Recuerde que nosotros aquí en el cuadro anterior ya habíamos determinado que el mejor pronóstico era para 5 semanas. Entonces, al hacer los cálculos para 5 semanas, seguramente vamos a obtener que la señal de control está dentro de los límites y que la desviación absoluta media va a ser menor con 5 semanas. Eso ya lo sabemos porque ya en los primeros cálculos lo hicimos. Entonces, aquí lo que hacemos es copiar las 10 semanas que estamos analizando, y ahora lo que vamos a hacer es traer el pronóstico correspondiente a esas 10 semanas, pero cuando hicimos agrupación con promedios móviles de 5 semanas, entonces vamos a la tabla inicial y buscamos los promedios para 5 semanas, y los promedios para 5 semanas, el primero es 104, y arrastramos y procedemos a recalcular la tabla para las 5 semanas. Como en realidad yo ya tengo los cálculos hechos acá, las fórmulas programadas, ilumino la tabla anterior para 3 semanas, simplemente voy a inicio y le digo que me copie las fórmulas y pego la información aquí en la tabla de abajo. Es una de las bondades de Excel que nos ayuda a ahorrar tiempo. Bueno, parece que se cometió algún error. Entonces
Ya, sí se cometió un error efectivamente, y es que acá es la demanda real y no la pronosticada. Entonces, la demanda real la copio de acá y arrastro. Perfecto. Y ahora sí voy a copiar la demanda pronosticada, que es de la tabla. Ya la habíamos copiado, pero en la columna equivocada. Entonces ese pronóstico es este y arrastramos. Y ahora sí copiamos las fórmulas que irían a partir de esta columna, de la columna D, de la columna de error. Eh, Vamos a inicio, le decimos copiar y vamos y pegamos la información en la tabla de 5 semanas, y ahora sí ya me calculó. Eh, Acá me da la desviación absoluta total, que debe sumarme este mismo 92. Vamos a comprobarlo. Perfecto. Aquí es el número de datos. El número de datos yo ya lo determiné. Luego puedo copiar acá la fórmula también. Inicio, copiar y pego la fórmula. Son los mismos 10 datos. Inicio, pegar, y observen que ahí me quedó copiada la fórmula. Aquí en la barra de fórmulas la puedo ver, y la desviación absoluta media pues también la puedo copiar la fórmula de acá, o simplemente hago la operación común y corriente. Hubiera podido copiar al tiempo las dos. Inicio, pegar, y observen que es 926. Observemos a ver qué pasó con la señal de rastreo. La señal de rastreo, su mayor valor negativo es de menos 307, y positivo, su mayor valor positivo, ni el negativo ni el positivo supera el 375 o el menos 375. Luego quiere decir que en este caso quiere decir que el método que estamos utilizando para el pronóstico es adecuado, porque la señal de control está dentro de los límites de control, que son 375 y menos 375, y que también se pueden agrupar los datos. En vez de agruparlos de a 3 semanas, los podemos agrupar de a 5, y en este caso nos está dando una desviación absoluta media de 926, que es una desviación menor a la de 1040. Por lo tanto, la mejor agrupación en este momento es de 5 semanas, por tener la desviación absoluta media menor con respecto a 3 semanas, y el método es adecuado porque la señal de control se conserva dentro de los límites. Ahora vamos a hacer el control para el pronóstico con 7 semanas. Igual copiamos los datos de la tabla anterior en cuanto a las semanas que estamos analizando. También copiamos la demanda real, que es la misma de las dos tablas anteriores. Y por último copiamos la demanda pronosticada, eh, copiamos la demanda pronosticada, la demanda real, y copiamos la demanda pronosticada de la tabla para 7 semanas. La demanda pronosticada de la tabla para 7 semanas es esta. Y arrastramos. Y como ya tenemos calculado en las tablas anteriores, o ya tenemos programado en las tablas anteriores las fórmulas, lo que hacemos es copiarlas y pegarlas. Entonces vamos desde la desviación, iluminamos toda la tabla, le decimos clic con el botón derecho del mouse, copiar, y la pegamos. Y observen que acá sí tenemos un inconveniente con la señal de control, y es que superó el límite negativo.
es de menos 3,82. Lo que quiere decir que la señal de control no solamente nos indica si el método es adecuado o no es adecuado, sino también nos ayuda en el caso de los promedios móviles a escoger la agrupación por semanas. Esta señal de control no tuvimos inconveniente cuando agrupamos 3 semanas, cuando agrupamos 5 semanas, pero ahora que estamos agrupando 7 semanas, sí se nos sale la señal de control de los límites. Por lo tanto, el método sí sirve, pero con 3 semanas y con 5, y con 7 no es adecuado. Entonces la señal de control, además de indicarnos si el método es adecuado o no, también nos sirve para escoger la agrupación de semanas. Y ahora puedo coger estas mismas 3 fórmulas de la tabla anterior y copiarlas. Voy a inicio, le digo copiar y las pego acá abajo. Y entonces observe que me da este valor aquí mismo, que es la desviación absoluta total, y esto que es la desviación media absoluta. Me da acá el número de datos es lo mismo, y acá el pronóstico en promedio se desvía en 9,63 y la señal de control es de menos 3,82. En este caso, la señal de control se está saliendo de los límites, luego no es adecuado utilizar 7 semanas con este método, pero sí con este método es adecuado utilizar agrupación de 5 o de 3, y ya la decisión final la tomamos con la menor desviación media absoluta, que fue la agrupación de 5 semanas. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi, instructor del Centro de Gestión Industrial. Los invito a un segundo video donde estaremos haciendo los cálculos con promedio móvil ponderado. Este es promedio móvil simple. Les deseo un resto de día muy feliz. Hasta pronto y quedo a la espera de ustedes en el video número 2.